prácticas en la gestión de CX en canales automatizados. Lo contará Javier Fernández, CEO, director general de Kenwin. Así que bueno, bienvenido. ¿Cómo estás, Javier? Hola Cecilia, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Me escuchás? Sí, muy bien. Estamos todos muy emocionados por escucharte y por tener la posibilidad de ganar alguno de los dos cursos. Encantado, encantado. Un lujo realmente. Bueno, adelante. Entonces, un poco la idea de hoy, y de paso aprovecho para saludar a toda la audiencia que nos acompaña, es tratar de compartir un poco esto que tanto a nosotros como a la mayoría de los que estamos acá nos apasiona, y tiene que ver con la gestión de la experiencia de clientes, ¿sí? En este día en particular lo que vamos a hacer es enfocarnos sobre todo en los canales digitales automatizados, ¿sí? Primero que nada, lo que quisiera es que estandaricemos un poco el lenguaje y entender un poco qué es lo que entendemos por experiencia de cliente, ¿sí? Generalmente cuando hablamos de experiencia no hablamos de un evento aislado, un evento individual, como podría ser una llamada telefónica o un contacto vía redes sociales o un chat, sino que cuando hablamos de experiencia de cliente, nos estamos hablando de la suma de las vivencias que atraviesa un cliente durante el ciclo de vida de su relación con una marca. O sea, esto es decir que cada uno de esos contactos que tenemos con la marca durante toda mi relación con ellos va a sumar o restar para formar una visión general que es la experiencia de cliente. De hecho, la experiencia empieza generalmente antes de que el cliente sea cliente, cuando empieza a investigar sobre los productos y servicios y después compra y después recibe el producto. Bueno, todos esos son momentos de verdad que conforman la experiencia de cliente. Algo que les quiero compartir son algunos datos que provienen de un estudio que hace la empresa COPC Internacional junto con XX in the Know, y que lo hacen en Estados Unidos entrevistando a más de 5.000 consumidores como para entender un poco sus preferencias. Eso se viene haciendo todos los años. El año pasado, en la segunda mitad del año, durante la época de pandemia, se completó el año 2020 y trae algunos resultados bastante interesantes, ¿sí? Para empezar, una de las preguntas dice, ¿cuáles son los principales factores que determinan su canal preferido al contactar con el servicio al cliente? O sea, ¿cuál es el canal que eligen o los factores que hacen que elijan un canal? Y como vemos ahí en la gráfica, generalmente lo que más pesa en todo esto tiene que ver con la conveniencia, con la facilidad de uso y con la búsqueda de una respuesta rápida. Todas características que están dadas en los canales digitales principalmente. Fíjense que el año 2020 incluso hubo un crecimiento muy fuerte que estuvo empujado sobre todo por el tema de la pandemia, pero estamos en presencia de un cliente que está buscando esas características de un canal, ¿sí? Otra de las preguntas que se le hizo es si en los últimos 12 meses, ¿cuáles fueron los canales de contacto que utilizó para contactar con los departamentos de atención al cliente? Y ahí vemos algunas cosas que son llamativas. Por un lado, vemos el canal de teléfono, ¿sí? El canal de llamadas telefónicas, que año con año ha venido perdiendo un poco de terreno. En los últimos 5 años hay un 10% aproximadamente de menor penetración de ese canal, mientras que al mismo tiempo van creciendo muy fuerte los canales digitales, tanto canal de email como los canales de chat y los canales de aplicaciones móviles. Son los canales que más crecimiento presentaron, también empujado por lo que dijimos antes, ¿no? Porque el cliente está buscando una forma fácil de comunicarse con la marca. Fíjense que los crecimientos de estos canales en el último año ha sido alrededor de entre un 20 y un 30% y en algunos casos incluso mayor, ¿sí? Otra de las preguntas, ya cerrando el tema del estudio, es cuáles fueron las tecnologías de autoservicio que intentó utilizar para resolver su problema. Esto durante el año 2020. Y ahí vemos que el 32% de los consumidores declaró haber interactuado con las tecnologías de autoservicio a través de chatbot, ¿sí? O sea que el chatbot se ha convertido en el canal que más ha crecido. Ahora, también es importante saber que si bien es el canal de mayor crecimiento, también hoy por hoy es el canal que todavía tiene bajos niveles de satisfacción.
solamente un 50% de los clientes que se contactaron y tuvieron interacción con un chatbot se muestran satisfechos o muy satisfechos con esa interacción. Y al mismo tiempo, 1 de cada 3 clientes que se comunicaron con el chatbot se muestran insatisfechos. Con lo cual, tenemos una muy buena oportunidad, un canal que está creciendo muy fuerte, pero al mismo tiempo tenemos un desafío importante en mejorar el servicio que están dando estas tecnologías. Ahora, y siguiendo un poquito con esta línea, debemos comprender que existe lo que nosotros llamamos la jerarquía de la CX. ¿Qué es la jerarquía de la CX? Como a medida de que vamos avanzando en esa jerarquía, se va degradando la experiencia del cliente y va generando que el cliente tenga que hacer un esfuerzo mayor para contactarse y resolver un problema. Y de la mano con esto también, esto nos impacta en costos y en los ingresos de la organización. Al tope de la jerarquía vemos aquellos clientes que no requieren servicio, ¿sí? Aquellas cosas que funcionan tan bien que no requieren un servicio. Hay una frase que dice que no hay mejor servicio que el que no se brinda, ¿sí? Entonces eso es importante y está en el tope de la jerarquía. Después tenemos aquellos clientes que perciben un servicio pero no lo ven, no lo visualizan. Pues posiblemente han tenido algún tipo de falla o algún tipo de problema, pero la marca o la empresa de forma proactiva lo ha detectado y lo ha resuelto. Ejemplo podría ser cuando yo tengo una empresa de telefonía, perdón, de cable, por ejemplo, que detecta que mi señal se ha deteriorado y automáticamente genera algunos procesos que la mejoran. Entonces, yo sin darme cuenta he recibido un servicio, con lo cual no tuve que hacer nada. Después, otra categoría, otra de los pasos que está dentro del mundo de la autogestión tiene que ver con cuando la empresa le brinda a la persona las soluciones para que él se autogestione, ¿sí? O sea, que él pueda autogestionar la solución que está. Ejemplo, tal vez yo estoy por tomar un vuelo, ese vuelo se retrasó, se replanificó y la empresa proactivamente me envía opciones para que yo pueda hacer una gestión automática de eso. Cuando todos estos elementos no han funcionado, cuando la autogestión no ha funcionado, es que tenemos que contactarnos con alguien, ¿sí? Entonces ahí nos contactamos para que me solucionen un problema. Ya esto empieza a no sentirse tan bien desde el lado de la experiencia del cliente, e incluso si, adicional a que tuvo que la persona contactarse conmigo, me pusieron en espera o demoraron mucho en atenderme, todo esto va actuando en desmedro de la experiencia que estoy recibiendo, y ni hablar si en el momento que logré contactarme con alguien no me lo solucionaron en la primera oportunidad, ¿sí? Entonces todo esto es como va cayendo o como va bajando la jerarquía de la CX. ¿Para qué decimos esto? Es como para que todos tengamos claro el impacto que tiene que hagamos las cosas bien en la satisfacción de los clientes y la experiencia del cliente. Porque acordémonos que clientes que están satisfechos, clientes que están felices, son clientes que nos van a generar mucho más dinero. ¿Por qué? Porque van a perdurar más con nosotros, van a seguir facturando, van a aumentar el valor del ticket promedio y aparte lo van a comunicar y lo van a compartir con su entorno más cercano. A diferencia de esto, cliente que está insatisfecho, cliente que no ha tenido una buena experiencia, va a aprovechar la primera oportunidad como para irse con la competencia y aparte esto lo va a divulgar. Entonces, hay algo que tenemos que conocer, es que esto tiene un impacto económico en la compañía, ¿sí? Hoy se está hablando bastante de un nuevo concepto que es el ROX, o el Return on Experience, que tiene que ver con cuál es el retorno que tienen las inversiones que nosotros hacemos en experiencia de cliente. Y eso es algo que las empresas tienen que empezar a medir todo el tiempo. Resumiendo un poco los hallazgos del estudio, ya para cerrar con el estudio, vemos algunos temas bastante interesantes. Por un lado, dice que la tecnología de autoservicio se utiliza generalmente como punto de partida en 1 de cada 5 service journeys. O sea, que una de cada 5 personas inicia su contacto a través de tecnologías de autoservicio. Pero solamente 1 de 10
termina resolviendo el problema en dichas tecnologías. Con lo cual estamos viendo que estamos debiéndole al cliente una capacidad de resolución. Esto se potencia con los clientes que dicen que manifiestan que cuando su problema fue resuelto dentro de las tecnologías de autoservicio, están 7.5 veces más satisfechos que aquellos clientes que no, lo cual es un dato muy categórico y muy importante. Después vemos que el uso reportado de las tecnologías de autoservicio ha ido aumentando año tras año, eso es una realidad, todos lo vemos, y en el último año, en el año 2020, también un poco impulsado por la pandemia, esto ha crecido prácticamente al doble. O sea, es algo que viene muy fuerte. Comentábamos hace un ratito que la satisfacción con los chatbots es todavía baja, ¿sí? O sea, todavía la satisfacción que están generando una interacción con los chatbots es baja, estamos alrededor del 50%, y eso es algo que tenemos que seguir corrigiendo y trabajando muy fuerte como responsables de experiencia de clientes, ¿sí? Ahora, si bien esta satisfacción es baja, también es bueno decir que la resolución de los problemas a través de estas tecnologías ha ido creciendo, ¿sí? Hoy está en niveles del 69%. ¿Qué significa? Que el 69% de los problemas que se presentan en una tecnología de este tipo terminan resueltos, y esto es superior al 57% del año previo. Y después también, de la mano con esto, es que la satisfacción con estas tecnologías va aumentando, ¿sí? Entonces, estos son algunos hallazgos, algunos highlights de este estudio que queríamos resaltar. Ahora bien, ¿por qué entonces los clientes eligen los canales digitales? ¿Qué es lo que los lleva a elegir un canal digital por encima de otro? Y hay varias cosas que benefician al usuario de este lado, ¿sí? Por un lado, el canal digital es omnipresente, o sea, yo puedo contactarme en cualquier lado, no necesito estar en la oficina, no necesito estar en mi casa o conectado a una computadora, sino que generalmente lo tengo al alcance de la mano en mi teléfono y puedo hacerlo en cualquier lugar, eso es muy cómodo. Después, otro tema importante es que son asincrónicos, o sea que yo no tengo que estar totalmente concentrado en hacer mi reclamo o mi consulta, porque lo que puedo hacer es mandar un mensaje, mandar la pregunta y seguir haciendo las cosas que estaba haciendo sin ningún problema. Eso también da facilidad a los clientes. Es más robusto. Más robusto significa que si ustedes, por ejemplo, comparado con un contacto telefónico, vemos que yo estoy en una llamada hace 20 minutos hablando y de golpe se me corta la llamada, perdí todo y tengo que volver a empezar, ¿sí? En cambio, en los canales digitales eso no ocurre. Yo puedo estar hablando, si bien puede haber microcortes, no se me corta la comunicación y puedo seguir avanzando, y eso es favorable para el cliente, ¿sí? También es consistente, es menos intrusivo, y yo podría estar, por ejemplo, participando de una reunión o participando de un evento como en este momento, y al mismo tiempo ustedes podrían estar haciendo una consulta o un reclamo a sus compañías de servicio. Espero que no lo estén haciendo y que estén prestando atención, pero sí lo podrían hacer, y esto nos lo permiten los canales digitales, es más seguro y es más intuitivo. Entonces, estos son un resumen de las razones por las cuales los clientes suelen elegir los canales digitales. Metiéndonos ya en eso, vamos a ver cuáles son los canales digitales a los cuales nos estamos refiriendo, y hay varios, ¿sí? Por un lado tenemos las redes sociales, los live chat, los SMS. Después tenemos canales que nosotros les llamamos automatizados, o sea que no requieren de una persona detrás, que como en las aplicaciones, como las web de autoservicio, el IVR, son todos canales digitales que pueden estar agrupados en asistidos por personas o un mix, y automatizados al 100%. Y dentro de esto toma mucha relevancia los bots, ¿sí? Los bots apoyados en inteligencia artificial, que, como decíamos antes, cada vez tienen una presencia mayor y una importancia mayor. Ahora, bueno es saber y tener en cuenta que en la misma encuesta, el 57% de las personas que responden dicen que dejarían de hacer negocios con una marca a raíz de una pobre experiencia de servicio al cliente, ¿sí? Este es un dato muy contundente y un dato que tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque
porque nosotros estamos poniendo los canales digitales al frente para darle una mejor experiencia al cliente, pero si fallamos en brindar esa experiencia en la primera, es muy probable que el cliente no quiera volver, ¿sí? O se quiera cruzar con la competencia. Por eso es muy importante tener bien gestionados los canales digitales. Muy bien, puntualmente ahora quiero meterme un poco más en el mundo de los bots. Entonces, para entrar en el mundo de los bots, primero tratemos de ver qué es un bot, ¿sí? Un bot, exactamente, en la definición, o sea, el término bot proviene de la palabra robot y hace referencia a una aplicación o programa que desarrolla una tarea automática, ¿sí? Puede haber bots de todo tipo. Nosotros nos vamos a enfocar principalmente en los que nos importan, que son los bots de experiencia de cliente. ¿Qué es un bot de experiencia de cliente? Es un programa o sistema autónomo que brinda un soporte directo o indirecto a la experiencia de cliente. Perfecto. Ahora, dentro del mundo de los bots, nosotros tenemos 3 categorías, o sea, clasificamos a los bots en 3 categorías principales. La primera de ellas son los bots de contacto con cliente. La segunda son los bots de producción. Y finalmente tenemos los bots de soporte, ¿sí? Solo como para que vayamos entendiendo un poco el mundo de los bots, cómo se administra. Entrando al bot de contacto con cliente, ¿qué es un bot de contacto con cliente? Son aquellos con los que el cliente interactúa de forma directa para resolver sus consultas, utilizando generalmente procesamiento del lenguaje natural. El procesamiento del lenguaje natural es la tecnología que permite al bot interpretar lo que le estamos diciendo o escribiendo como para, una vez entendido el mensaje, buscar la información y darnos una respuesta, ¿sí? Hay diferentes formas de llamar a los bots de contacto con cliente. Los podemos encontrar como bots de autoservicio, como bots de coproducción, bots de inteligencia artificial. Hay muchas formas y en general los encontramos presentes en los canales de chat, en los canales de email y en los canales de redes sociales. Son los lugares donde usualmente nos encontramos hablando con un bot de forma automática. Después tenemos los bots de producción. Los bots de producción son aquellas herramientas que utiliza el personal de producción o el personal de primera línea, digamos los agentes, como para asistirse en el procesamiento de las transacciones con clientes. O sea, en general los bots de producción son los que creamos para ayudar a los agentes a que puedan dar una respuesta. Los bots pueden tener o no contacto directo con los clientes, pero su función principal es ayudar a la gente. Algunas funciones en que los encontramos más frecuentemente, este tipo de bots, uno es, por ejemplo, el completar de forma automática un formulario. Entonces el bot va y busca información del cliente, la trae, la completa en un formulario para entregárselo a la gente. Puede ser para recolectar información del cliente que yo pedí, por ejemplo, ahí pido un dato de número de cliente o identificación del cliente, con eso voy, obtengo los datos del cliente y se los presento a la gente para facilitarle la vida y que no lo tenga que hacer él, ¿sí? Y hay algunos otros bots que lo que hacen es, por ejemplo, sugerirle al agente los pasos que tiene que seguir para resolver un problema. Estos son típicos bots de producción. Y finalmente, la última categoría son los bots de soporte. Los bots de soporte son los menos famosos, pero son aquellos que trabajan más en back office para desarrollar funciones o tareas que no son directamente de contacto con clientes. Algunos usos en los que encontramos los bots de soporte, por ejemplo, control de calidad, ¿sí? Hay bots que lo que hacen es analizar un montón de transacciones, ¿sí? Grupos grandes de transacciones de forma automática para sacar conclusiones y devolverlas para que gestionemos. Bots que se usan para el reclutamiento, por ejemplo, que analizan un montón de currículums o perfiles de candidatos para entrar a un puesto y los filtran y los perfilan como para darnos una primera selección. O, por ejemplo, para el análisis de riesgo, cuando tenemos muchos clientes que están solicitando préstamos o solicitando tarjeta de crédito,
lo que hacen estos bots es hacer un análisis previo del riesgo que tienen esos clientes para la entidad financiera. Estas son algunas funciones donde podemos encontrar los bots de soporte. Muy bien. Sabemos entonces, por todo lo que hemos visto, que el impacto de las soluciones de bot tiene un impacto bastante grande sobre la experiencia del cliente. Para eso hay algunas cosas que tenemos que tener en cuenta, como por ejemplo formar a los bots para manejar nuevas consultas, ¿sí? Hacer ajustes en aquellas cosas que está fallando el bot para que se desempeñe mejor y hacer un monitoreo constante y permanente del desempeño de ese bot, ¿sí? Esto nos va a ayudar, si nosotros lo hacemos bien, vamos a tener buenos bots operando que nos pueden traer varios beneficios. Hay una lista grande de beneficios, algunos de ellos pueden ser, por ejemplo, facilitar una experiencia consistente y reducir errores humanos, porque el bot hace siempre las cosas de la misma manera, no toma decisiones, entonces es mucho más consistente el servicio. Por ejemplo, expandir la cantidad de idiomas en las cuales damos servicio. Es mucho más fácil traducir lo que el bot hace a múltiples idiomas que tener gente que hable esos múltiples idiomas. Es más costoso y es más difícil, ¿sí? O, por ejemplo, poder brindar una atención al cliente de 7x24 a un costo mucho más bajo, ¿sí? Muy bien. Otro tema bien importante cuando estamos hablando de incorporar bots o diseñar bots es que hay ciertos roles y responsabilidades que tenemos que asegurar que estén presentes. Son personas que van a ser las que nos garantizan que esos bots están trabajando de forma consistente. Nosotros en COPC le llamamos a estos los puestos claves relacionados con el cliente. Son aquellas personas que su trabajo hace una diferencia muy importante en la experiencia del cliente. En el caso de los bots hay 3 puestos que son bien claves. Uno es el arquitecto de diálogos, el otro son los formadores cognitivos y el otro los analistas de calidad de los bots. Estas 3 personas tienen que estar siempre que estemos implementando un bot. Hay otros puestos que son sugeridos, sería muy bueno que los tengamos, nos van a ayudar, no son tan críticos como los que hablábamos recién, pero son bien importantes, como el líder de implementación de bots, los arquitectos de soluciones, los desarrolladores de backend y los analistas de negocios de IT. Muy bien. Finalmente, avanzando un poco más, les quiero compartir algunas buenas prácticas, algunos benchmarks que nosotros trabajamos con nuestros clientes para cuando estamos implementando tecnología de bots. Son cosas que tenemos que hacer y asegurar que las estamos haciendo consistentemente para asegurar el desempeño de estas nuevas tecnologías. Uno de ellos tiene que ver con educar al bot, ¿sí? Analizar las conversaciones que tiene nuestro bot y aprender de ellas. Esto es entender lo que está pasando, entender cuando el bot no puede responder porque no sabe o porque se equivoca, entonces, y eso estar atrás corrigiéndolo y retroalimentando al bot para que la próxima lo pueda responder y cada vez dé mejores soluciones. Eso es un proceso consistente, constante y permanente que tenemos que asegurar. Después de eso tenemos la gestión de la fuerza de trabajo. Comúnmente se conoce como Workforce Management, ¿sí? Y es asegurar que tenemos un plan de capacidad que está adecuado y que se alinee con la Service Journey y los flujos de proceso. O sea, cuando yo tengo un bot, ese bot interactúa con otras partes del proceso y ese bot tiene ciertos momentos del día en los cuales recibe mayor volumen. Yo tengo que conocer los niveles de servicio que tiene que cumplir, tengo que conocer los volúmenes y en qué momento voy a recibir esos volúmenes grandes, para con esa información prepararme para poder dar una respuesta adecuada a las necesidades del cliente, ¿sí? O sea, siempre tengo que estar preparado para los picos, para el momento de mayor volumen y de mayor estrés. Esa es mi capacidad máxima que tengo que preparar. Después está el monitoreo del desempeño en el uso de los bots. Esto es algo que muchas veces no se hace y tenemos que hacerlo, que es tener un proceso de calidad y de monitoreo de cómo se está desempeñando el bot. Esto lo podemos hacer de diferentes formas. Una de ellas es a través del mapeo estructurado de la CX y el negocio. Esto se puede hacer de 2 maneras. Una es a través de personas que lo que van a hacer es sacar una muestra de las transacciones del bot, analizarlas
y sacar conclusiones y oportunidades de mejora. Esto puede ser caro, o sea, puede ser un precio muy bueno porque la persona me puede dar una amplitud más grande de análisis, pero también necesito tener personas que resultan ser un recurso un poco más caro. Después tenemos tecnologías también que nos lo hacen de manera automática y nos permiten analizar una mayor cantidad de transacciones. Existe el Mystery Shopper también como una opción de control y de monitoreo. El Mystery Shopper, ¿qué es lo que hace? Es establecer escenarios y probar diferentes escenarios para ver que todo esté funcionando bien, ¿sí? Este es un buen método, solo que a veces lo que nos puede pasar es como estamos simulando lo que haría el cliente, tal vez a veces no refleja al 100% lo que el cliente hubiera hecho, ¿sí? Pero es un método que nos sirve para monitorear el desempeño y también tenemos la verificación de los sistemas. Por último, y no menos importante, está toda la fase de testeo, ¿sí? Cuando tenemos un bot, tenemos que asegurar que tenemos ciertos testeos de forma consistente. Uno de ellos es el stress test, que es asegurar que el bot trabaja con grandes volúmenes de información y en momentos de mucha mayor tensión y no se cae la plataforma. Después hacer test funcionales, que es probar todas las posibles alternativas de solución y de respuesta que tiene el bot y asegurar que están funcionando correctamente. Y hay otro testeo que es bien importante, que es el testeo de usuario. O sea, cada vez que nosotros queremos poner a funcionar un bot o le hacemos algún cambio mayor a ese bot, primero tenemos que hacer una prueba de usuario. La prueba de usuario fundamentalmente lo que hace es asegurar que eso que vamos a implementar está cumpliendo con lo que el usuario espera, con la expectativa que tiene el usuario respecto de ese bot. Muy bien, entrando un poquito y muy rápido en el tema de la educación del bot, hay 3 enfoques principales para la educación del bot. El primero es la inteligencia diseñada, que esto es un aprendizaje observacional. El desarrollador diseña la aplicación para que realice funciones o complete ciertas tareas de un usuario siguiendo reglas determinadas. Es como un enfoque inicial, ¿sí? Después tenemos el autoaprendizaje, que es la forma en la cual nosotros les enseñamos a los bots a aprender, ¿sí? O sea, los enseñamos a aprender y que puedan tener autonomía en ese aprendizaje. Esto es hacia donde queremos todos llegar, pero es lo más ambicioso y todavía nos falta para estar al 100% con esto. Hoy está incipiente todavía esta tecnología, pero ya se está empezando a dar. Y finalmente, lo más frecuente que se utiliza para educar a un bot tiene que ver con el aprendizaje asistido por personas, que es un poco lo que hablábamos, que es tener gente que está detrás del bot analizando las respuestas que dio, las respuestas que no dio, los errores que cometió y asegurando que eso se corrija y se amplíe para la próxima. Muy bien. Esto ya está, esta tecnología está presente, está siendo muy utilizada y está siendo muy aceptada por todo el mundo. O sea, esto presenta una gran oportunidad y a la vez grandes desafíos, ¿sí? Como vemos en este estudio, la consultora Gartner nos dice que la interacción con agentes se va a reducir bruscamente del 52% que era en el año 2017 a apenas el 15% en el año 2022, ¿sí? Esto es un estudio que es real, posiblemente es de mercados como Estados Unidos, Europa, pero a nosotros nos va a llegar, tal vez no el 2022, pero un poquito más adelante. Pero la realidad es que la interacción con personas cada vez va a ser menor. Entonces tenemos que estar muy preparados para esto. El impacto de no estar preparado es el que ya vimos, es el de tener una experiencia de cliente o brindar una experiencia de cliente pobre, ¿sí? Nosotros cuando hablamos de esto, las empresas tienen que saber que tienen algunas cosas que tener en cuenta. Uno es tener una estrategia bien definida de cuál es la experiencia que quieren dar a través de los canales automatizados, asegurar que tienen los procesos de gestión posterior a la implementación para asegurar que ese bot cada día da mejores soluciones, asegurar que tenemos las métricas adecuadas para
medir el desempeño y gestionar esas métricas. Son todos elementos que son importantes. De hecho, nosotros en Kenwin construimos un webinar que incluye toda esta información a mucha profundidad y que va a estar disponible en el mes de noviembre, donde con ese webinar pretendemos ayudar a nuestros clientes a que lo hagan bien, ¿sí? Entonces los invitamos a participar de ese webinar. Muy bien, ya cerrando esta presentación, quiero dejarles unas reglas de oro, 8 reglas de oro para todas aquellas empresas que están en el proceso de automatización o están pensando en una automatización. La primera de ellas es automatizar luego de una evaluación realista de costos y beneficios, ¿sí? Tenemos que tener claro que automatizar cuesta dinero. No es gratis y no sale de las plantas, sino que nos cuesta dinero. Entonces tenemos que hacer un muy buen análisis de cuáles van a ser los beneficios que esperamos de esa automatización para poder entrar en esa inversión. La segunda es analizar bien el Customer Journey y la experiencia del cliente respecto del proceso automatizado, tanto antes como durante. O sea, cómo estaba el proceso antes de ser automatizado, qué satisfacción generaba versus lo que está haciendo hoy día. Después es priorizar la calidad del procesamiento del lenguaje natural. A veces tomamos decisiones por costo, ¿sí? Y decidimos por el que nos sale más barato. Acordémonos que estas herramientas, los bots y todas estas herramientas funcionan montados en las herramientas de procesamiento del lenguaje natural. Entonces tenemos que asegurar que las que hayamos elegido sean buenas. ¿Por qué? Porque si no son buenas, lo que nos va a pasar es que no van a interpretar adecuadamente lo que el cliente nos dice y va a ser insuficiente y va a ser pobre la experiencia que demos, ¿sí? Después, monitorear el proceso automatizado todo el tiempo, como hablábamos antes, prever escalamientos a los agentes humanos, ¿sí? Asegurar que siempre hay una salida. Cuando el bot no tiene respuestas o le falla una respuesta, que el cliente tenga la posibilidad de escalar a un agente humano, porque si no se va a frustrar y se va a enojar, ¿sí? Después no intentar hacer pasar a un asistente cognitivo por un humano. Esta es una tentación que a veces tenemos, que es tratar de que el cliente no se dé cuenta que está hablando con un bot. Eso podría convertirse en un error porque si el cliente se da cuenta, no le gusta. O sea, en general se frustra y baja su nivel de satisfacción. Entonces más vale que lo digamos desde un inicio y lo dejemos bien claro, ¿sí? Después, medir y entender la evolución de los KPIs apropiados. Esto un poco lo que hablábamos antes. Asegurar que tenemos los KPIs y los indicadores adecuados y que los estamos gestionando. Esto es parte de lo que en el webinar que hablábamos del mes de noviembre hay todo un capítulo que está asignado a el entendimiento de los KPIs. Y finalmente, el preparar a los equipos para el futuro del relacionamiento con el cliente. ¿Esto qué es? Hoy tenemos equipos que hacen una tarea que posiblemente el día de mañana parte de esa tarea la vamos a automatizar, la parte simple. Entonces, el rol de esas personas va a cambiar, ¿sí? O sea, van a empezar a tener que responder a cosas más difíciles, para lo cual tengo que asegurarme que preparo a esas personas para que tengan respuestas más sofisticadas a las preguntas más difíciles que le van a hacer los clientes. Entonces, bueno, de mi parte esto sería todo. Les agradezco mucho que me hayan permitido compartir esto. Espero haber puesto un poquito de claridad en este tema. Y bueno, no sé si hay preguntas, tal vez me excedí un poquito en el tiempo, me disculpo, pero bueno, les agradezco mucho. Javier, no nos diste un poquito de claridad, nos diste un montón de claridad. Es increíble lo simple que lo decís, lo fácil que se entiende. Así que muchísima información, muy, muy, muy rico. No hay excusas para no tener todo para ser un bot exitoso para nuestros clientes. Así que muchísimas gracias. Bueno, me alegro mucho. Tenemos preguntas, claro que sí. La primera dice, ¿cómo hacer para migrar los contactos de los clientes hacia los canales digitales para reemplazar contactos por medios más económicos? O sea, ¿cómo haces para
Hacer. Empujar. Bueno, mira, a ver, algo importante cuando nosotros estamos en este proceso, a ver, todos creamos canales de este tipo por dos razones. Uno es para mejorar la experiencia de los clientes y también para ahorrar costos, ¿sí? Y a veces en ese afán nos vemos tentados a empujar a los clientes hacia los canales que consideramos más económicos. Eso hay que tener mucho cuidado. O sea, en general lo que nosotros siempre recomendamos es persuadir al cliente de que ese canal va a ser mejor para él. O sea, que vaya por propia voluntad, porque todo cliente que lo empujamos a hacer algo que no quiere, no le va a gustar y va a estar insatisfecho. Entonces, tenemos que tender los puentes adecuados para que él vaya solito a ese canal. Y el otro tema que es importante es saber que en la medida que nosotros agregamos canales digitales como los que estamos hablando, no es que vamos a reemplazar uno por uno los contactos, no es que bajo una llamada telefónica y ahora tengo un nuevo contacto, sino que en general va a haber más contactos de forma global. Sí van a bajar los contactos telefónicos, por ejemplo, pero voy a tener más contactos porque le hice más fácil al cliente contactarse conmigo, que es lo que todos queremos. Finalmente lo que queremos es que el cliente nos contacte y nos diga cómo se siente. Pero sí importante, nada más reforzando, es no empujemos al cliente, no lo coercionemos, sino que ayudémoslo y démosle lo bueno que tiene el nuevo canal. Absolutamente de acuerdo. Muchas veces esta sensación de que te fuerzan a migrar de canal es muy irritante, ¿no? Para el cliente. Y yo creo que sí, vas a tener más contactos, pero seguramente tendrás menos recontactos, ¿no? Por ahí más contactos iniciales. Exacto. Pero más eficiente en la resolución, si hacemos todo lo que nos dijiste, ¿no? Pues eso es así. Hacemos todos los puntos que nos dijiste. Excelente. Bueno, y la última pregunta. ¿Hay que medir la experiencia para los bots? ¿De qué manera recomiendan hacerlo? Yo sé que hablaste un poco de esto, pero tal vez un poco más específico el tema de experiencia en bots. ¿Cómo se puede medir? Bien. Sí, la respuesta es sí. A ver, en COPC nosotros siempre recomendamos que todo canal de contacto con clientes tiene que ser medido. Nosotros recomendamos medir la satisfacción y la insatisfacción, ¿sí? Lo que hacemos es medirlo en una escala de Likert, en la cual la satisfacción la medimos como el porcentaje de top to box, o sea, los clientes que nos dicen que están muy satisfechos o satisfechos, y la insatisfacción la medimos como el bottom box, o sea, los clientes que nos dicen que están muy insatisfechos. ¿Por qué decimos que hay que medirlo? Porque todo canal tiene un impacto fuerte en la experiencia del cliente y necesitamos conocer qué es lo que está pasando ahí adentro para tomar acciones correctivas, ¿sí? Desde COPC lo que tenemos son benchmarks de satisfacción e insatisfacción, que son del 85% top to box para la satisfacción y del 5% bottom box para la insatisfacción. Esos son los benchmarks que deberíamos utilizar como referencia para la medición de cada uno de los canales. Para empezar, saber que eso es referencia de mercado y después cada uno buscará su camino de mejora, ¿sí? Así que, bueno, Javier, realmente un placer escucharte. Muchísimas, muchísimas gracias.